Bueno, el bloque ECO viene trabajando de manera permanente y marcando, digamos, muy claramente, creo, este rol que cumplimos nosotros, que es el rol de oposición, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros venimos presentando proyectos que tienen que ver con algunos pedidos de informes que se hace al Poder Ejecutivo para saber, bueno, concretamente de qué manera se están utilizando los recursos que son del municipio, y más allá de otros proyectos que vamos presentando y que tienen que ver con situaciones que se dan dentro de la comunidad, pedidos que nos realizan los vecinos, que tienen que ver con microbasurales, animales sueltos, problemas en muchas calles, alumbrado público, situaciones que se dan en distintos comedores, por ejemplo, con la situación actual que estamos atravesando. Otros proyectos que tienen que ver con la cultura, o sea, es muy variado, digamos, el abanico de temáticas que vamos tratando nosotros como bloque, ¿no? Pero siempre desde esta postura que nos toca cumplir hoy, desde este rol, que es el rol de oposición, ¿no? Estabas comentando también sobre los merenderos. Esta sesión, ¿no? del día de ayer, sí, se trató de esto, ¿no? Sí, mira, nosotros presentamos un proyecto justamente solicitando al Poder Ejecutivo Municipal que incremente las raciones que se les otorgan a los comedores, ¿no? Esta es una realidad que la palpamos todos. Yo creo que en Paso de los Libres son muchísimas las instituciones, muchísimas las personas, familias que colaboran con diferentes comedores en Paso de los Libres. Y la realidad que nos golpea duro a todos y que todos la podemos ver y palpar es que lamentablemente la cantidad de personas que hoy asisten a los comedores prácticamente se ha duplicado, Mariel. Entonces, lo que pedíamos es, ya que el municipio va a recibir más de 1.000 millones de pesos, ver si se puede destinar en una situación tan complicada como la que estamos atravesando hoy, más recursos a los diferentes comedores, ¿no? Y que también las personas que están al frente de los comedores no tengan que estar pidiendo permanentemente a los comercios, a las personas, porque la verdad que encima que se tienen que ocupar de cocinar, de organizar, ¿viste? También es complicado que tengan que estar pidiendo a diferentes instituciones. Si se puede, aumentar, digamos, las raciones, bienvenido. Esto es un proyecto, un pedido que se hace al Ejecutivo. Como decís vos, se trató ahí y se armó, digamos, como un debate con respecto a esto. Nosotros reconocemos que el municipio, y es la obligación del municipio, colabora con los comedores, ¿no? Lo que decimos es, dada la situación por la que estamos atravesando y a la que nadie es ajena, que se aumente, digamos, las raciones y que vean la posibilidad de poder hacerlo. Tampoco es una cosa que se ordena, es un proyecto de comunicación, ¿no? Este debate que nombrabas se trató cuando se nombró, digamos, a nación y provincia, ¿no es así? Claro. Mira, nosotros lo que decimos siempre, Mariel, y creo que esto es algo que nosotros tenemos que comprender, ¿no? Nosotros somos legisladores locales. Por lo tanto, la mayor función, digamos, que nosotros tenemos que desarrollar tiene que ver con lo local. Para eso nosotros tenemos una división de poderes en el ejecutivo, legislativo y judicial, porque tenemos una forma representativa, republicana y federal justamente en nuestro país. Y los poderes, a su vez, están representados en las tres dimensiones del Estado, a nivel nacional, provincial y municipal, justamente para que en cada una de esas dimensiones se ocupen de cuestiones o nacionales o provinciales o municipales. Más allá de que, por supuesto, nosotros en Paso de los Libres tenemos instituciones provinciales, tenemos instituciones nacionales y por supuesto que nosotros nos tenemos que ocupar del funcionamiento de estas instituciones y llegado el momento, como lo hace, digamos, el oficialismo, si se tiene que pedir un informe o se tiene que hacer un reclamo, nosotros no nos oponemos, estamos de acuerdo, pero no tenemos que descuidar lo local. Y nosotros cuando vamos a pedir algo que tenga que ver con la ejecución de un presupuesto, y nos tenemos que ajustar a lo local, digamos, no nos vamos a ir a meter con un presupuesto que no tiene que ver o donde nosotros no tenemos injerencia como legisladores locales, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, y aparte, bueno,
vuelvo a insistir, este gobierno va a recibir durante el año 2022 por encima de los 1.000 millones de pesos. Entonces, si se puede ajustar, digamos, un poco el tema de las raciones que se envían a los comedores, bienvenido. Y si el Ejecutivo considera que esto no es factible porque el dinero va a ir destinado a otras cuestiones, bueno, que lo digan y no hay problema, digamos, ¿no? Pero acá me parece que no es cuestión de echarle la culpa a provincia, a nación, al presidente tal, al presidente fulana, porque acá estamos hablando de una realidad que nos golpea duro. Y lo único que quisimos con este proyecto es ver si el Poder Ejecutivo puede ayudar un poco más a los comedores locales, ¿no? Por ahí pasó más o menos el debate, digamos. El debate. ¿Qué podés comentarnos sobre el partido que conformás, el Vamos Corrientes? ¿Cómo va la conformación de este partido político? Bueno, este es un sello que es el sello del gobernador Gustavo Valdés, que ahora inclusive él lo pudo inscribir, digamos, como partido, y que bueno, nosotros venimos trabajando en Paso de los Libres con las herramientas de las que disponemos, ¿no? Muy bien, digamos, se viene afianzando, mucha gente que está muy conforme con la gestión del gobernador Gustavo Valdés y que se suma a trabajar y que permanentemente me están diciendo, decime cuándo se van a reunir, yo me quiero sumar. La verdad que en ese sentido venimos muy, muy bien. Contanos, porque todas las personas que pasan por acá nombran siempre a lo que dejó, digamos, la pandemia, ¿no? Sí. ¿Cómo abordaste tu labor política durante la misma? Mira, durante la pandemia nosotros tuvimos una situación un poco extraña, digamos, dentro del Consejo Deliberante, porque nosotros tuvimos que pedir a través de notas que nos dejen sesionar, porque considerábamos nosotros, porque inclusive ya se habían vuelto, digamos, en un montón de actividades y resulta que el Consejo Deliberante seguía cerrado. Esto fue durante el año 2020. Después cuando volvimos, digamos, pudimos sesionar en el tiempo que nos quedaban, pero bueno, prácticamente el año estuvo perdido en cuanto a lo legislativo, digamos, fue muy poco lo que se pudo hacer ese año. Por supuesto que debido a toda la situación que también se dio por la pandemia, hicimos más bien por ahí una tarea social, digamos, como concejales, y atentos permanentemente, digamos, a la problemática que estábamos abordando en ese momento. Inclusive hubieron muchas situaciones que nosotros, al no poder estar trabajando dentro del Consejo Deliberante, tuvimos que hacerlo a través de notas directamente elevadas al intendente, ¿no? Así que eso fue más o menos cómo pudimos trabajar durante la pandemia. Y bueno, después ya cuando volvimos y seguimos sesionando, se normalizó, digamos, la labor parlamentaria dentro del Consejo, claro, ¿no? ¿Cómo definís política y legislativamente este año? O lo que fue del año, ¿no? Bueno, políticamente, viste que después de una elección que tuvimos el año pasado, estamos, digamos, como un poco inactivos o más tranquilos, digamos, no es lo mismo un año electoral donde tenemos elecciones, no que no se haga la misma tarea, sino que por ahí no es tan visible, digamos, lo que se hace, ¿no? Así que políticamente por ahí es un poco más tranquilo, que si bien nosotros cumplimos un rol que está muy claro y muy marcado, digamos, a través del Consejo Deliberante, y con la oposición que nosotros tenemos que marcar, lamentablemente todo el tiempo nos toca. A veces dicen, pero es muy fácil ser opositor porque vos te sentás y marcás los errores. No es tan fácil muchas veces estar marcando permanentemente los errores, ¿no? Yo digo siempre que muchas veces también la gente por ahí se cansa de escuchar reclamos o críticas, etcétera, ¿no? Que por ahí quisiera escuchar otra cosa. Pero lamentablemente a nosotros nos toca cumplir ese rol en este momento, y si nosotros, que somos la oposición, no marcamos las cosas que nosotros consideramos que no están bien hechas, o no pedimos informes, por ejemplo, de cómo se manejan los recursos del municipio, el oficialismo, convengamos que no lo va a hacer, ¿no? Entonces, te decía esto, sí es muy fácil, o es más fácil ser opositor que ser oficialista. Y yo considero hoy, después de estar una gestión de 4 años y lo que va de este año, de este nuevo periodo, digamos, que me toca estar,
te puedo asegurar que no es lo más fácil, porque uno se pone en una situación que de repente no quisiera estar, ¿no? Porque también por ahí se dan situaciones que con los mismos pares, que después vos tenés que estar compartiendo y van quedando cosas. Entonces, no, pero bueno, nosotros estamos acá para cumplir este rol y más allá de las cuestiones personales que se puedan dar o de situaciones que después puedan seguir quedando, nosotros tenemos que hacer nuestra tarea como corresponde, ¿no? Nos guste o no nos guste, y la tarea nuestra como opositores tiene que ser muy concreta y muy clara. Nosotros estamos ahí para, que tiene que ser en realidad la tarea de los 13 concejales, ¿no? Yo digo siempre, y acá te digo por el tema de que vos me decís la labor legislativa, como la veo. Lamentablemente en este momento yo siento que no hay una división de poderes como tendría que haber, y que el Consejo Deliberante no está cumpliendo la función que debería cumplir. Yo lo decía ayer en la sesión, si hay un bloque que considera que tiene que responder exclusivamente a los intereses del Poder Ejecutivo, estamos complicados, porque encima el bloque es quien tiene la mayoría, digamos, ¿no? Entonces, si uno presenta un proyecto donde pide, por ejemplo, la rendición o como el caso que se dio ayer, de un proyecto que nosotros presentamos para ver si los 10 millones de pesos que se recibieron para el polideportivo Diego Armando Maradona fueron aplicados a las tareas que dice la ordenanza que se iba a aplicar. Queremos saber si es así y consideramos que esa es nuestra labor. Y resulta que el oficialismo considera que no es pertinente, que no corresponde que nosotros pidamos ese informe, y vota en contra, digamos, ese proyecto. Nosotros no tenemos los números, ellos ganan porque estamos 8-5, el proyecto no se aprueba, por lo tanto al Ejecutivo no se le pregunta ni se le pide cómo gastó, la rendición de cómo gastó, digamos, los 10 millones de pesos, ¿no? Ellos alegan que en la ordenanza está explicitado de qué manera se iba a gastar, y además dicen que estamos todavía, que ellos están en tiempo de poder rendir, digamos, los gastos a Nación, que es de donde vienen. Bárbaro, pero ¿y cuál es el problema de que ellos digan ahora gastamos de tal o cual manera? Aparte, en la ordenanza, vuelvo a decir que es un proyecto que dice tenemos previsto gastarlo de esta manera. Después, si se gasta o no, es justamente la tarea que tenemos que realizar nosotros, de controlar de que cada centavo que ingresa al municipio sea aplicado de la manera que tiene que ser aplicado, y que los gastos se realicen de acuerdo justamente a la ordenanza que nosotros habíamos aprobado en ese momento, ¿no? Porque son sumas que no están presupuestadas, que vienen de programas especiales, en este caso de Nación, y que el Consejo acepta ad referéndum a través de una ordenanza que manda el Poder Ejecutivo. Pero después es responsabilidad nuestra controlar si esos 10 millones de pesos, en este caso, se aplicaron de la manera que se tenían que aplicar y como nosotros habíamos aprobado, digamos, en la ordenanza que se gaste, ¿no? Dentro del bloque que perteneces, Ana, ¿presentaron proyectos ya para lo que resta del año? Nosotros presentamos todos los viernes el proyecto que se va a tratar, o los proyectos que se van a tratar en la próxima sesión, que son los martes, ¿no? Ayer fue una excepción porque se estuvo acondicionando justamente el recinto, por eso se sesionó jueves, pero nosotros sesionamos todos los martes. Y tenemos hasta el viernes de la semana anterior, hasta las 11 de la mañana, para presentar los proyectos que se van a tratar en la sesión del martes, digamos, ¿no? Entonces, hoy viernes nosotros presentamos los proyectos que vamos a trabajar el martes. Y todas las semanas vamos trabajando, digamos, esos proyectos, ¿no? Vamos presentando distintos proyectos durante la semana, que tenemos hasta el viernes a las 11 de la mañana, y eso se trata, digamos, en la sesión que sigue. Y nosotros, por supuesto, todas las sesiones presentamos proyectos que tienen que ver con pedidos que nos realizan los ciudadanos de Paso a los Libres, después con situaciones que nosotros vamos viendo que se dan en diferentes barrios, por ejemplo, y con esto que tiene que ver con nuestra función específica de ejercer como órganos de contralor. Así que proyectos tenemos muchos. Ahora hoy presentamos 2 que se van a tratar el martes que viene. Ayer
trabajamos 3 proyectos que presentó nuestro bloque en la sesión de ayer. Uno que tiene que ver con un pedido específico, digamos, que se realiza para el barrio 80 Viviendas, que nos llega a nosotros también un pedido, digamos, por un microbasural que se arma ahí en una esquina de la manzana D, concretamente del barrio 80 Viviendas, enfrente al barrio 17 de agosto queda. Y el problema de ese basurero es que le falta la tapa del costado y la tapa de arriba. Entonces los vecinos ponen allí la basura y los animales sueltos vienen, los animales que andan por ahí, y desparraman la basura y se hace abajo el microbasural. Entonces cuando yo pedí ayer la posibilidad en un cuarto intermedio de pasarlo al orden del día, porque la verdad que no hay mucho para trabajar, digamos, en la comisión con este tipo de proyectos, lo que se me contestó es que lo que tienen pensado desde el Poder Ejecutivo es ir sacando, digamos, los canastos de los distintos barrios porque no les dio resultado. ¿Por qué? Porque la gente saca, fue la respuesta, ¿no? En una hora que no va a pasar el recolector, por ejemplo, o que se rompen los canastos o que ponen abajo. Entonces, lo que se va a trabajar en ese barrio es que cada uno tenga su canasto en su casa y que saquen a la hora en que pasa el recolector. Bueno, alguna solución se le tiene que dar a los vecinos porque la verdad que hay un microbasural importante allí, ¿no? Después trabajamos este tema de los comedores que vos decías recién y después también se pidió, por ejemplo, que fue un reclamo que a nosotros nos llega de los vecinos, inclusive lo vemos en las redes permanentemente, con respecto a la obra que se está realizando camino al aeropuerto. No quiero nombrar el comercio que está en la esquina porque por ahí estoy pasando el chivo, en una aparentemente una rotonda que están por hacer allí, en la calle Frondizi sería, ¿no? Y la Gaucho Gil, ¿no? Ahí. Entonces, el problema es que esa obra no está señalizada, no está iluminada, ya provocó un accidente, eso justamente un día de lluvia, porque no está señalizada. Entonces lo que pedimos es que se haga visible, digamos, la obra, que la señalicen. Y bueno, ahí hoy estuve mirando, también justo entraba un camión de estos que reparten pollo gigante, y en esa rotonda la verdad que no pudo maniobrar, tiene que entrar en contramano, así que yo supongo que estarán viendo de qué manera van a poner esa rotonda ahí. Lo que nosotros habíamos pedido en su momento sí fue un reductor de velocidad, porque la verdad que ese es un lugar donde agarran de pista, y ya hubo también un accidente hace poco donde falleció un muchacho, ¿no? Entonces, con este tipo de proyectos tiene que ver nuestro trabajo, digamos. Entonces, Mariel, con lo que tiene que ver con la seguridad en el tránsito, con la limpieza de la ciudad, con el arreglo de calles, que lamentablemente ahora con el tema de la lluvia abundante, que uno entiende, hubo muchísima agua, cayó muchísima agua, pero es un pedido recurrente de barrios que permanentemente están pidiendo, como por ejemplo el barrio Héroes de Malvinas, que es impresionante cómo se inunda ese barrio, ¿no? Y permanentemente la gente está pidiendo que vayan a limpiar el lugar por donde corre el agua también, que es bastante complicado pareciera, porque piden y no se va a limpiar. Entonces eso, hay un pastizal permanentemente y eso tapa todos los desagües, ¿no? Entonces ese es un barrio que permanentemente están pidiendo que vayan a arreglar. Después vimos también en el barrio Chaquito que hubo mucha agua, que se inundó mucho ahí esa parte. Bueno, hubieron zonas del barrio Catamarca también donde se inundaron mucho las calles. Entonces tiene que ver con esto nuestro trabajo, ¿no? Nuestra tarea legislativa dentro del Consejo.